Muy buenas noches. Quien les habla su docente Joaquín Fernando Aguilar. Entonces vamos a iniciar la conferencia del día de hoy, en el cual tenemos un tema pendiente en el lenguaje Java que es interfaces, ¿no? Ya vimos nosotros lo que son los 4 pilares básicos de la programación orientada a objetos, en el cuales son la abstracción, el encapsulamiento, polimorfismo y la herencia, ¿no? En el cual ya tienen ustedes pendiente una actividad que es para entregar el sábado, que es el taller de foro, taller de programación orientada a objetos, y para el domingo 1 de diciembre tienen pendiente lo que es el examen y la actividad integradora, ¿no? Entonces iniciemos con la temática del día de hoy. Cuando hablamos de interfaces, generalmente en el lenguaje Java hacemos énfasis a qué. Una interfaz es una especie de plantilla para la construcción de las clases. Normalmente, una interfaz se compone de un conjunto de declaraciones, en este caso de cabecera de métodos, en el cual la interfaz no se declara el método completo, o sea, el cuerpo no se declara, sino el mero nombre, y cierra, abre paréntesis y punto y coma. ¿Eso por qué? O sea, no se especifica un protocolo de comportamiento para una o varias clases. ¿Por qué? Porque se implementan así con el fin de obligar a las clases que implementan esa interfaz, obliga a sobreescribir esos métodos. ¿Vale? Entonces, una interfaz puede emplearse también para declarar constantes que luego pueden ser utilizadas por otras clases dependiendo de la que vaya a implementar esa interfaz. Perdón. Las interfaces son una forma de especificar qué debe hacer una clase sin especificar el cómo, como habíamos hablado anteriormente con los métodos. El método se coloca public, void, el nombre del método y termina con punto y coma, no se utilizan las llaves, ya no se hace el cuerpo, porque aquí en la interfaz no se implementa esa parte, sino la clase que lo implementa tiene que sobreescribir dichos métodos. La interfaz tiene una semejanza con las clases abstractas, en el sentido que no tiene, vaya la redundancia, sentido de definir objetos de distancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que la interfaz no se puede distanciar, lo mismo que las clases abstractas. Esta no se pueden instanciar, ¿ok? Pero generalmente estas interfaces se utiliza mucho en Java para generar ¿qué? Para utilizar o más bien implementar la herencia múltiple. ¿Ok? Entonces, entonces en pocas palabras, las interfaces no son clases, solo especifican requerimientos para las clases que la implementan. ¿Ok? Algunas características principales de lo que es la interfaz. Una interfaz puede parecer similar a una clase abstracta, pero existe una serie de diferencias entre una interfaz y una clase abstracta, ¿no? Acá hay una serie de listados, vamos a nombrarlos. Todos los métodos de una interfaz se declaran implícitamente como abstractos y públicos. Así es que generalmente al especificar que creamos nosotros una interfaz, internamente todos los métodos, sin excepción, quedan públicos y abstractos. ¿Qué significa? Que entonces la clase que lo va a implementar, por obligación, tiene que sobreescribir esos métodos, ¿no? Una interfaz no declara variables de distancia, solamente implementa variables de constantes. Ahorita en el entorno de desarrollo lo vamos a ver bien con una serie de ejemplos para que caigan en cuenta qué se refiere con esto. Una clase puede implementar varias interfaces, sí, pero solo puede tener una clase ascendiente directa. ¿Qué quiere decir con eso? Que una clase nada más puede heredar de una clase padre, pero puede implementar de una, dos o varias interfaces, ¿no? Esto en Java, lo que le recalqué anteriormente, se utiliza la interfaz para implementar herencia múltiple, ¿no? Entonces, ¿qué te quiere decir con eso? Que una clase puede implementar múltiples interfaces, ya lo habíamos hablado. Todos los métodos de una interfaz son implícitamente públicos y abstractos, ¿no? Entonces, la sintaxis, ¿cómo es? Cuando declaramos una interfaz, se declara public, el nombre de la interfaz, public, la palabra interfaz y el nombre de la interfaz. Y lo mismo las llaves se abren y cierran, y por dentro es lo que compone el código que tiene la respectiva interfaz. Al momento de implementarlo,
En este ejemplo, estamos declarando una clase tipo acumulador en el cual implementa una interfaz llamada modificación. Entonces, ¿cómo se declara? Public class, el nombre de la clase, en este caso acumulador, implement, en el cual significa que implementa la interfaz modificación. Entonces, en pocas palabras, un resumen, lo que nos dice el libro de reglas de la interfaz, nos dice que una interfaz es una clase 100% abstracta y solo tiene métodos abstractos. Así no los declaremos abstractos, él ya, por definición, a nosotros crear la interfaz, ya el código sobreentiende que esos son métodos abstractos en el cual la clase que implemente esa interfaz tiene que sobreescribir dichos métodos que contiene la interfaz. La clase puede implementar cualquier cantidad de interfaces y una interfaz no puede ser instanciada. Entonces vamos al ejemplo. Ya les comparto pantalla de nuestro entorno de desarrollo. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un juego, dos juegos más bien, dos juegos en el que uno lo vamos a llamar juego de dados, en el que internamente vamos a hacer uso de la librería Match Random. Entonces ingresamos los dos nombres de dos jugadores y él asume un número, un dado, digámoslo así, del que sale en el Match Random, uno para cada jugador y como respuesta obtenemos el ganador de dichos números, el que tiene el número más alto, ¿no? Como respuesta entonces nos imprime el nombre del jugador es tal y ganó con tantos puntos. Y el otro juego es, también vamos a hacer uso de la librería Match Random, en el cual el usuario ingresa un número por consola y va a tratar de adivinar el número que aleatoriamente nos quedó la librería Match Random en un intervalo de 1 a 100. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el usuario ingresa un número 80, él va ¿y qué? Va y con los respectivos condicionales que vamos a crearle, él valida ese número y nos dice que si el número para adivinar es mayor o menor al que acabamos de ingresar. Entonces, esa es la dinámica y cada vez que ingresa un número, va contando el número de intentos. Y ya cuando adivina el número que es creado, arroja un mensaje que ganó el juego con tantos intentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero ya sabemos nosotros, archivo, nuevo proyecto, Java Class, siguiente y creamos el proyecto. En este caso ya lo tengo creado aquí. Nombre interfaz. Entonces le digo acá que voy a crear clic derecho, nuevo. Acá está, mire, Java interfaz. ¿Sí? En este caso lo voy a llamar con el nombre juego. ¿Qué va a tener esa interfaz juego? Esa interfaz juego arranca así, ¿sí? Mire. Arranca así completamente vacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a crear estos métodos. Podemos crearlo con la variable public void iniciar, o en la interfaz podemos declararlo directamente con void. ¿Sí? Estos métodos ya generalmente son abstractos. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero que las otras clases que van a implementar esta interfaz juego utilicen obligadamente estos tres métodos. Esto es lo que hace la interfaz. Entonces, ¿qué? La clase que implemente esta interfaz obliga a que tiene que sobreescribir todos estos tres métodos, sin excepción de ninguno. Si nos falta algún método, él nos va a arrojar un error esa clase. Entonces vamos a crear la primera clase. Acá clic derecho, nuevo, Java Class. Entonces quiero crear una clase llamada juego de dados. Aquí ya la tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? A crear mis atributos. En esta clase ya sabemos nosotros que son privados. Creo el atributo entero, el dado 1, que va a almacenar el número que nos salga de la librería Match Random. Creo el dado número 2 y una variable tipo string para jugador 1 y jugador 2. Y también voy a crear la variable privada, la que voy a utilizar para crear el objeto tipo scanner, que es el que nos habilita el ingreso por consola o por teclado, ¿no? Entonces voy a crear mi constructor, en este caso, clic derecho, insertar código, lo voy a ingresar vacío, le agrego esta línea de código, acá es donde quiero el objeto, para poder implementarlo y capturar o habilitar para que el usuario me ingrese por consola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que implementar obligadamente los tres métodos que tiene la interfaz. Acá le agrego yo, sí, mire, la clase juego le hago implement juego, que significa que implementa la interfaz juego, ¿no?
Entonces sobrescribo cada uno de los métodos, este método iniciar, en el cual va a decirle que al usuario un mensaje que ingrese el nombre del jugador 1, habilita entonces la variable, creo el objeto en el cual me habilite la entrada por teclado o la consola. Lo mismo para el jugador 2, ingrese el nombre del jugador 2, pero el jugador 2 va a ser siguiente, ya termino mi método de iniciar, me voy a sobreescribir el método jugar. Entonces en el jugar, ¿qué voy a hacer? La variable dado, creo por medio de la librería MashRandom un número aleatorio del 1 al 6. ¿Ok? Lo mismo para el dado 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asignarle a cada jugador, respectivamente al jugador 1, le voy a asignar el dado 1 y al jugador 2 le voy a asignar el dado 2. O sea, acá colocó la respuesta, del jugador 1 le salió el valor del dado 1 y el jugador 2 le salió el valor del dado 2, ¿cierto? Entonces, ese es el juego. Ya cuando finaliza, nos va a arrojar la respuesta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comparar los valores obtenidos de cada variable de los dados y nos dice que si el dado 1 es mayor al dado 2, significa que ganó el juego el jugador 1 con un valor del dado 1, del valor que tiene la variable. El if, un if anidado en el cual nos va a comparar que si el dado 2 es mayor al dado 1, significa que el jugador 2 ganó el juego con un valor de el dado 2, ¿no? Y ya para terminar nuestro if, de lo contrario, ¿qué? Puede salir empate, ¿no? Entonces, empataron los dos jugadores con un valor de tanto. No necesito mostrar los dos dados porque significa que si empate, entonces quiere decir que el dado 1 es igual al dado 2, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra clase juego de dados que implementa la interfaz juego. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo crear acá otra interfaz, por ejemplo, para mostrarle cómo es que implementa varias interfaces, una interfaz que le voy a llamar interfaz prueba. Entonces yo la creo, esa interfaz. Ok, mire, ya la creo, entonces me voy para la clase juego. Entonces le voy a decir que esta clase juego de dados implementa juego y también implementa la de prueba. Mire, así implementa dos interfaces. ¿Sí? Y en el caso que ella herede de una clase, primero se implementa el stem y el nombre de la clase que va a heredar, ¿no? Y luego, sí, de último, las interfaces. Así se emplea si ella hereda alguna clase padre y implementa una o dos o tres o en fin, cualquier cantidad de interfaces. ¿Ok? Se me faltó explicar algo. Cuando nosotros creamos una interfaz, recuerden que nosotros no podemos, mira, acá nos arroja error. Digo, le voy a decir que voy a crear una variable de distancia tipo número. Mire que me arroja error. ¿Sí ve? Al yo crear una interfaz no puedo crear variables de distancia. ¿Por qué? Porque aquí nada más que crean son variables o constantes, más bien. Le voy a decir que este es igual a una constante igual a 4. Acá genera error, ¿por qué? Porque recuerden lo que decía la teoría y las reglas. Una interfaz, todo es público, tanto los métodos como las constantes que vaya a implementar o que se vayan a declarar dentro de esa interfaz. Significa que tiene que ser tipo público. Si cada así funcionó, mire, ya sabemos que podemos declarar directamente, mire, y ya implementa esa constante. Así se maneja la interfaz por medio de constantes, puede ser tipo entero, tipo doble, tipo boolean, tipo string, en fin, ¿no? Y los respectivos métodos, que los métodos todos son abstractos, o sea, que se deben sobreescribir. Voy a crear dentro de la otra clase que necesito, le voy a llamar juego adivina número, acá la tengo creada. Voy a crear mis atributos, en el cual voy a decirle un atributo tipo número que adivina, y el otro es la cantidad de intentos, y voy a crear también la variable del escáner, así como la creé en el anterior. Entonces lo mismo, creo mi constructor vacío, y por dentro del constructor voy a decirle que me va a crear el objeto para poder habilitar el teclado para que el usuario me escriba por la consola, ¿no? Entonces sobrescribo el primer número, el primer método, en este caso el método iniciar. ¿Qué va a hacer el método iniciar? Lo que va a hacer es, en una variable número que adivina, me va a crear un número aleatorio por medio de la librería MashRandom,
un número aleatorio de 1 a 100 y me lo almacena en la variable num adivina. ¿Ok? Entonces ya ahí está el inicial. Entonces vamos a emplear el jugar. Entonces, ¿el jugar qué? Voy a hacer caso de el ciclo do while, hacer mientras, ¿no? Entonces quedo esta variable número, que es la que voy a almacenar lo que el usuario ingresa por pantalla, por consola. Entonces voy a decirle do while, mientras que esta variable número sea diferente a la variable que tiene almacenada el num adivina, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces le digo que adivine un número entre 1 a 100, le habilito para que el usuario ingrese el número y lo guardo en la variable número. Entonces acá hago un condicional donde le digo que si el número que adivina, o sea, el número que internamente hicimos aleatoriamente de 1 a 100, es menor que el número que ingresa al usuario, entonces le voy a decir que el número es menor al usuario. ¿Para qué? Para que él vuelva e ingrese otro número correspondientemente, ¿no? En caso contrario, que si el número que adivina, o sea, el que mantiene la variable que creó aleatoriamente, es mayor al número que ingresa al usuario por consola, le voy a decir que el número mayor a adivinar, el número a adivinar es mayor, ¿con el fin de qué? De que él ingrese un número mayor al que ya ingresó. ¿Ok? Cuando termina el condicional, cuenta el número de intentos y, por último, en el método finalizar, acá faltó sobreescribirlo, le voy a decir que ganaste el juego con tanto número de intentos. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestra clase juego adivina número que implementa la interfaz juego. Nos falta crear la clase main para que nos pueda ejecutar el juego, ¿no? Entonces yo lo llamé acá interfaz, acá por dentro. Voy a hacer un menú. Voy a hacer un menú para que él escoja qué juego desea hacer, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros que es una variable OPC que lo va a manejar dentro del switch. Ingreso por consola, bienvenidos al juego. Otro que diga escoja una de las opciones. Genero las opciones. Opción 1, juego de dados. Opción 2, adivinar el número. Opción 0, salir. Creo el objeto tipo scanner para que en la variable OPC almacene la opción que el usuario escogió. Puede ser 1, juego de dados, 2, adivinar el juego, adivinar número, o si no, salir del juego. Entonces, ahora procedo a crear el switch que me juega con la variable OPC, que es la que almacenó la opción que escogió el usuario. El caso cuando es 1, ¿qué va a hacer? Entonces va a ser el juego de dados, ¿no? Entonces, bienvenido al juego de dados. Entonces, instancio la clase, juego de dados. En este caso, el objeto lo llamé juego 1, new juego de dados. Le digo que juego 1 me llame al método iniciar y a los 3 métodos en orden, recuerden, ¿no? Siempre son un algoritmo, entonces son pasos secuenciales para que el desarrollo de la aplicación funcione bien, ¿no? Entonces, juego iniciar, juego jugar y juego finalizar. Y el break. Ahora el caso, cuando es 2, significa que escogió el juego de adivina el número. Entonces, bienvenido a adivinar el número. Distancia de la clase juego adivina número. En este caso, el objeto lo llamé juego 2. Y lo mismo que el anterior, llamo cada uno de los métodos. Método iniciar, método jugar y el método finalizar. Y el respectivo break. En el caso que la opción sea 0, le digo que suerte, vuelve pronto, adiós, salió el juego y el break. Y en caso, por defecto, el default significa que opción no válida y vuelve y recarga el ciclo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras que es diferente de 0, va a ser el ciclo siempre. Entonces vamos a compilarlo. Ahí está corriendo nuestra aplicación, salió nuestro menú, implementamos la primera opción que era 0, ahí nos salió suerte, vuelve pronto, salió el juego, entonces vuelvo a correr, voy a decir que voy a utilizar el juego de dados, nos dice que ingrese el nombre del jugador 1, voy a decirle que es Carlos, el otro jugador va a ser Andrea, y nos salió que Carlos le salió el valor 2 en el dado y a Andrea le salió el valor 5 en el dado. ¿Qué quiere decir eso? Que ganó Andrea con un valor de 5, ¿no? Y vuelve y carga el menú otra vez. Entonces, en este caso, le voy a decir que voy a hacer el juego número 2. Nos dice que adivina un número entre 1 a 100. Voy a decirle que el número va a ser ¿qué? 45, a ver si es.
acá nos salió, mire, el número es menor. Voy a decir entonces que es 30. El número es menor, voy a decirle que es 20. El número es menor, voy a decirle que es 10. El número es mayor, entonces queda un 16. El número es menor, un 13 entonces. El número es mayor, un 15. Ya lo adiviné. ¿Subió? Y nos arroja que ganaste el juego con 7 intentos. Y ahí nos sirvió bien y vuelve y sigue cargando. Le voy a decir en este caso que salir. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo de un juego, lo hice así dinámico, un juego con el fin de hacerlo un poco más interactivo. Entonces, ¿qué? Ya tenemos, creamos nuestra interfaz juego, mire, en el cual tiene esa constante que fue para explicativa, pero no la implementamos por ningún lado, para decir que nada más se puede declarar variables tipo constantes, no más. Y en este caso significa que la constante va a ser, siempre se declara en tipo final. Él ya sabe que esta va a ser siempre tipo final y público, ¿no? Y los métodos que no se utilizan sino la sola cabecera nomás. Y donde implementamos dos clases, una llamada juego de dados y la otra juego adivinar números, en el cual implementa la interfaz juego cada una de ellas, ¿no? Acá la borro que ya estamos explicando que pueden utilizar, una clase puede utilizar de una o muchas interfaces. Al implementar esa interfaz obliga a sobreescribir cada uno de los métodos. Y acá vemos override, que significa que sobreescribió el método iniciar, sobreescribió el método jugar y sobreescribimos el método finalizar. ¿Ok? Ahí ya tenemos nuestra explicación de la interfaz. Por momentos explicativos voy a implementar, voy a explicar y este código se lo voy a compartir. Este no tanto, no tiene tanta ciencia. Yo voy ¿a qué? A explicarles aquí cómo hago yo para pasar ¿qué? Datos entre formularios. Entonces muestra cómo fue que yo lo llamé acá, lo que quería explicar, para pasar datos entre formularios. Yo hice un formulario principal. Este es mi formulario principal. Ustedes ya saben el código, para qué les voy a mostrar. Cada botón ya sabe usted que instancia el formulario. Y luego cuando instancia el formulario le doy el nombre del objeto, punto, set visible igual a true, ¿no? Acá le muestro de rapidez el código. Ya saben ustedes esa parte, ¿ya? Instancia el formulario aquí, en este caso el 2. Y le digo que set visible igual a true, ¿no? Este es nuestro formulario principal. Cuando yo le digo formulario 1, me envía a este formulario, porque acá me equivoqué, acá voy a escribir un nombre, le digo guardar, me lo almacena en una variable, y cuando yo abra mi otro formulario, en este caso es este, ¿dónde lo tengo? Este, le doy clic en mostrar, y aquí en este área de texto me tiene que recoger la variable que tiene el otro formulario almacenada y mostrármela acá. En este caso el nombre, ¿no? Entonces voy a mostrarlo primero aquí, lo voy a correr y se lo muestro cómo actúa y luego le muestro el código que implementamos. Entonces lo voy a correr. Voy a dar correr. Acá me salió el formulario principal, no en la pantalla, ya les comparto. Este es nuestro formulario principal, donde tiene cada uno de los formularios. En este caso, voy a utilizar que me envía el formulario 1. No lo ven ustedes, ya se los comparto para que lo puedan ver. Entonces, acá tenemos nuestro formulario 1, en el cual voy a decirle acá nombre, que digámosle que Juan Carlos. Él cuando le digo yo acá guardar, me lo almacena en una variable. ¿Para qué? Para que el otro formulario la pueda recoger y en el texto de área la muestre. Recuerden que yo le creé este botón acá salir, porque si yo cierro nuestro formulario de acá, me cierra toda la aplicación. Entonces le digo acá guardar, ya me la guardó, y acá le digo salir para que me cierre este formulario y obviamente me queda abierto el formulario principal, ¿no? Entonces le digo que salir, yo quedé en mi formulario principal, ya les comparto pantalla, aquí quedé en este formulario. Entonces, ¿qué voy a decirle ahora? Entonces, el nombre fue Juan Carlos, entonces le voy a decir que me abra el formulario 2, y en ese formulario 2, ya les comparto pantalla, voy a decirle que
voy a decirle que me recoja esa variable que almacenó el otro formulario y al darle clic aquí en mostrar, me salga el nombre aquí en el texto de área, en el área de texto. Entonces le digo mostrar, míralo ahí, ahí me salió el nombre, ¿sí? Juan Carlos. Así yo paso las variables entre formularios. Entonces ahora voy a mostrarle el código internamente. Acá le digo salir, cierro la ventana, les comparto pantalla. Ya tengo mi navegador. Entonces, ¿qué? El código que contiene, ¿qué? El código que contiene va a ser este. El formulario principal ya se lo mostré, venga, le muestro primero el otro. Cuando le digo guardar, ¿qué va a hacer él? Cuando yo le digo guardar, es lo que va a hacer. Primero que todo, acá tengo que crear una variable global por fuera dentro de la clase de este formulario, ¿no? Pero ¿qué? Pero no en los componentes, sino acá, puede ser acá encima, puede ser acá abajo, donde uno quiera, pero por fuera de estos corchetes, ¿no? De esas llaves. Entonces, ¿qué? Yo voy a crear una variable tipo público, ¿para qué? Para que la pueda, obviamente, recoger el otro formulario y tengo que decirle, es la palabra static para que me funcione. Entonces le digo que public static, una variable tipo string y la llamo texto y la inicializo en vacío, de tipo vacío. Entonces, cuando digo el botón guardar, ¿el que me va a hacer? En esa variable que creé global arriba, como public static, string texto, le voy a recoger lo que tengo en la caja de texto. Entonces, txt_nombre.getText. Ahí cuando ya le di el botón guardar, me la almacenó. Entonces, ya entonces en el formulario principal me voy para el formulario que va a recoger esa variable que es este, que cuando le doy clic aquí en mostrar, él me lo imprime acá, ¿no? En el área de texto. Entonces yo me paso para acá y lo mismo, voy a crear, acá sí es por dentro de formularios, ¿sí? Es donde inicia componentes. Obligadamente el formulario que recoge tiene que ir por dentro, ¿no? Mire, entonces, ¿qué voy a hacer? Instancio el formulario, en este caso el formulario otro que tiene la variable, y creo una variable tipo texto, que la queda acá global también, public static texto, tipo vacío texto 2, y aquí la llamo y le digo que ese texto va a almacenar el objeto del formulario y la variable texto que está almacenada en el otro formulario, ¿no? Entonces, cuando le digo el botón mostrar, ¿qué va a hacer? El botón mostrar prácticamente lo que me va a hacer es asignarle esa variable texto por método del método setText para que me la muestre. Entonces, txt_area, método setText y le asigno la variable texto 2. Con eso, yo paso las variables entre los formularios, ¿no? Entonces, espero que este código les sirva. Este código es el que les voy a compartir para que se guíen. Ok, entonces, los dejo. Que tengan muy buena noche. Recuerden los espacios que tenemos, que tiene la universidad para ustedes de comunicación, los espacios de comunicación, que es por medio de ¿de qué? Por medio del foro de dudas e inquietudes, o si no, también por medio de los mensajes internos en la plataforma, ¿no? Que me llegan a mi correo institucional. Entonces yo este código les comparto y les comparto también la grabación por medio de un anuncio en la plataforma. Entonces que tengan muy buena noche y no duden en preguntar y plasmar sus dudas e inquietudes. Hasta luego, que estén muy bien.